Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y continúo leyéndoles El pabellón Wisteria de Sir Arthur Conan Doyle. Este es un relato contenido en su libro Su última reverencia. Antes de comenzar, muchas gracias por sus comentarios en el video pasado. Me alegra que me puedan hacer saber que el estilo que venía manejando al relatarles estas narraciones les está gustando, así que después de este relato lo retomaré. Simplemente acá continuaré con el mismo estilo, el mismo formato que utilicé en la primera parte, en el primer capítulo, para darle uniformidad. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 2. El tigre de San Pedro. Una caminata fría y melancólica de un par de millas nos llevó hasta una elevada puerta exterior de madera, por la que se desemboca en una lóbrega avenida de castaños. La avenida, sombría y formando curva, nos condujo hasta una casa baja y oscura, que se proyectaba como una mancha de pez sobre el fondo del firmamento pizarroso. El brillo de una luz débil se filtraba por la ventana de la fachada, a la izquierda de la puerta. Baines dijo: «Hay un guardián al cuidado de la casa. Llamaré a la ventana». Cruzó la pradera y dio unos golpecitos en el cristal. A través del empañado cristal vi confusamente cómo un hombre que estaba sentado junto al fuego se ponía de pie en un salto, y oí el grito agudo que lanzaba dentro de la habitación. Un instante después nos abría la puerta el agente de policía, demudado y jadeante. La luz de la vela se balanceaba en su trémula mano. Baines le preguntó con serenidad: «¿Qué le ocurre, Walters?». El hombre se enjugó con el pañuelo el sudor de la frente y dejó escapar un largo suspiro de alivio. «Me alegro de que haya venido usted, señor. Ha sido una vigilia muy prolongada, y creo que mis nervios no son ya los que eran». «¿Sus nervios, Walters? Jamás habría pensado que tuviese usted un solo nervio en su cuerpo». «Ha sido, señor, culpa de esta casa solitaria y silenciosa, y de esas cosas raras que hemos encontrado en la cocina. Y cuando usted golpeó en la ventana, pensé que volvía de nuevo». «¿Qué es lo que volvía de nuevo?». «Lo que fuese, que igual podía ser el demonio. Estaba en la ventana». «¿Qué es lo que estaba en la ventana y cuándo ha sido eso?». «Hará cosa de 2 horas, cuando empezaba a oscurecer. Yo estaba sentado en la silla, leyendo. No sé qué impulso me dio de levantar la vista, pero el caso es que había una cara mirándome por el cristal más abajo. Válgame Dios, ¿y qué cara? La veré en mis sueños». «Vaya, vaya, Walters, no es ese el mejor lenguaje para un agente de policía». «Lo sé, señor, lo sé, pero me estremeció. ¿A qué negarlo? No era negra ni blanca, ni de ninguno de los colores que yo conozco, sino de una tonalidad rara de arcilla, con salpicaduras de leche. Y luego su tamaño era el doble que la de usted, señor. Y su aspecto, señor, aquellos enormes ojazos saltones y los dientes blancos como los de una fiera. Le aseguro, señor, que no me fue posible mover un dedo, ni recobrar el aliento, hasta que se apartó y desapareció. Salí de la casa, me lancé por el arbustal, pero gracias a Dios no había nadie allí». «Si yo no supiera, Walters, que es usted un hombre valiente, pondría una tacha negra junto a su nombre, por esto que dice. Ni aunque se trate del diablo en persona, debe un agente de policía que está de servicio dar nunca gracias a Dios por no haber podido echarle el guante a la persona a quien persigue».
¿No será todo ello una alucinación y un efecto de los nervios? Eso al menos es cosa fácil de comprobar, dijo Holmes, encendiendo su pequeña linterna de bolsillo. Después de un rápido examen del campo de césped, nos informó. En efecto, hay huellas de un pie que yo creo que debe ser del número 44. Si el resto del cuerpo era proporcionado a su pie, con seguridad que se trata de un gigante. ¿Qué fue de él? Creo que se abrió paso por el arbustal y ganó la carretera. Bien, dijo el inspector con expresión grave y pensativa. Sea quien fuere y quisiese lo que quisiese, se marchó ya. Y tenemos otras cosas a las que atender de inmediato. Y ahora, Mr. Holmes, le mostraré la casa. Los diferentes dormitorios y salas no aportaron nada a una investigación cuidadosa. Por lo que se veía, los inquilinos habían traído poco o nada con ellos, y habían arrendado la casa completamente amueblada, hasta en sus menores detalles. Habían dejado una buena cantidad de ropa con la etiqueta de Marks y Cia Hilborn. Se habían hecho ya investigaciones por telégrafo y por ellas se supo que Marks no poseía dato alguno respecto a su cliente, fuera de que era un buen pagador. Entre los objetos de propiedad personal había algunas chucherías, pipas, novelas, 2 de ellas en español, un anticuado revólver de percusión por aguja y una guitarra. De todo esto no se saca nada, dijo Baines, caminando de habitación en habitación con la vela en la mano. Pero ahora, Mr. Holmes, le invito a fijar su atención a la cocina. Era una habitación lóbrega, de elevado cielo raso, situada en la parte posterior de la casa, con una yacija de paja en un rincón que servía aparentemente de cama al cocinero. La mesa estaba cubierta de platos y de fuentes con los restos de la cena de la noche anterior. Fíjese en esto, dijo Baines. ¿Qué saca usted en consecuencia? Sostuvo la vela, alumbrando un objeto rarísimo que se apoyaba en la parte posterior del trinchante. Se hallaba tan arrugado, encogido y marchito que resultaba imposible decir qué pudo haber sido aquello. Por un lado era negro y correoso, teniendo cierto parecido con una figura humana. Al examinarla creí en un principio que se trataba de algún bebé negro momificado, y luego lo tomé por un mono muy antiguo y retorcido. Finalmente quedé en duda de si aquello era un animal o un ser humano. Tenía ceñida la cintura por una franja doble de conchas blancas. «Cosa interesante, interesantísima», exclamó Holmes contemplando aquellos restos siniestros. «¿Hay algo más?» Baines nos llevó sin decir palabra hasta el fregadero y adelantó la vela para iluminarlo con su luz. Todo él estaba cubierto con los miembros y cuerpo de un ave corpulenta y blanca, despedazada de una manera salvaje y sin desplumar. Holmes señaló con el dedo las barbillas de la cabeza cortada del tronco y dijo: «Es un gallo blanco, por demás interesante. Estamos ante un caso curiosísimo». Pero Mr. Baines había reservado para el final la más siniestra de sus exhibiciones. Sacó de debajo del fregadero un cubo de zinc que contenía cierta cantidad de sangre, y acto seguido retiró de la mesa una fuente en la que había un montón de trocitos de huesos chamuscados. «Aquí se ha matado a un ser y lo incineraron. Todos estos huesos los entresacamos del hogar. Hicimos venir esta mañana a un médico, y éste afirmó que no se trataba de huesos humanos».
Holmes se sonrió y se frotó las manos. Inspector, no tengo más remedio que felicitarle por la manera como ha llevado este caso tan característico y tan instructivo. Si no lo toma usted a mal, le diré que pienso que tiene usted dotes superiores a las oportunidades que para ejercitarlos se le presenta. Los ojillos del inspector Baines relampagueaban de satisfacción. Tiene usted razón, Mr. Holmes. Aquí en provincias nos estancamos. Un caso como este de ahora supone para un hombre una oportunidad, y yo confío en aprovecharla. ¿Qué saca usted en consecuencia a propósito de estos huesos? Yo diría que son de un cordero o de un cabritillo. ¿Y el gallo blanco? Es un detalle curioso, Mr. Baines, muy curioso. Casi estoy por decirle único. En efecto, señor, en esta casa ha debido de vivir gente muy extraña y de costumbres muy extrañas también. Una de esas personas a que me refiero ha muerto. ¿Serían acaso sus compañeros los que le siguieron y lo mataron? Si es obra suya, estoy seguro de que les echaremos el guante, porque están vigilados todos los puertos de embarque. Pero yo tengo un criterio distinto acerca de eso. Sí, mi criterio es muy distinto. Según eso, usted tiene ya su teoría al respecto, ¿no es así? Y quiero llevarla yo mismo adelante, Mr. Holmes. Debo hacerlo en honor a mis propias facultades. Usted tiene ya hecho su prestigio, pero yo tengo todavía por hacer el mío. Me alegraría mucho poder afirmar, al final del asunto, que yo he solucionado el caso sin la ayuda de usted. Holmes se echó a reír de muy buen agrado y dijo: muy bien, inspector. Usted siga su camino y yo seguiré el mío. Lo que yo consiga está siempre de muy buena gana a su servicio, si usted no encuentra inconveniente en dirigirse a mí. Creo que he visto ya en esta casa todo lo que quería ver, y que el tiempo de que dispongo podría emplearse con mayor provecho en cualquier otro lugar. Au revoir, y buena suerte. Yo habría podido decir, por muchos indicios sutiles que se le habrían escapado a cualquier otra persona menos a mí, que Holmes seguía una pista todavía fresca. A pesar de que un observador casual lo habría encontrado tan impasible como siempre, brotaban de sus ojos encendidos y de sus maneras más briosas un anhelo apagado y una sugerencia de energía en tensión, que a mí me dieron la seguridad de que la pieza de casa no estaba lejos. Nada dijo Holmes, según tenía por costumbre, y nada le pregunté yo, según también tenía por costumbre. Bastábame con participar en la partida de caza y en aportar mi humilde ayuda para la captura, sin distraer con interrupciones innecesarias la atención de aquel cerebro reconcentrado. Todo se manifestaría a su debido tiempo. Esperé, pues, para mi desilusión cada vez mayor. Esperé en vano. Siguió un día, a otro día, y mi amigo no avanzó un paso. Se pasó una mañana en Londres y yo me enteré por una alusión casual que había visitado el Museo Británico. Fuera de esta excursión, se pasó los días en largas caminatas, frecuentemente solitarias, o en charlar con cierto número de gentes de la aldea, cuya amistad se había dedicado a cultivar. Watson, tengo la seguridad de que una semana en el campo le vendrá magníficamente, me dijo un día. Resulta por demás agradable ver cómo surgen en los setos los primeros tallos verdes y las primeras candelillas en los avellanos. Con una escarda, una caja de hojalata y un libro elemental sobre botánica,
pueden invertirse días muy instructivos. Él mismo vagaba de un lado para otro cargado con ese equipo, pero el surtido de plantas que traía cada noche era muy escaso. De cuando en cuando tropezábamos en nuestras andanzas con el inspector Baines. La cara gordinflona y coloradota de éste se retorcía de sonrisas, y sus ojillos rebrillaban al saludar a mi compañero. Poco era lo que hablaba acerca del caso, pero de ese poco sacamos en consecuencia que tampoco él se hallaba insatisfecho del curso que llevaban los acontecimientos. Sin embargo, no tengo más remedio que confesar que me quedé algo sorprendido cuando unos 5 días después del crimen abrí mi periódico de la mañana y me encontré con estos grandes titulares. El misterio de Oakshott, hacia la solución. Detención del presunto asesino. Holmes saltó de su asiento al leer tales titulares, como si le hubiesen pinchado, y exclamó: «¡Por Júpiter! ¿Quiere decir eso que Baines le ha echado el guante?» «Por lo visto, sí», le contesté, y leí el siguiente informe. Se ha producido en Esher y en toda su comarca una gran emoción al saberse a última hora de la pasada noche que se había llevado a cabo una detención relacionada con el asesinato de Oakshott. Se recordará que en el parque comunal de Oakshott fue encontrado muerto el señor García, del pabellón Wisteria. Su cadáver mostraba señales de una agresión de extraordinaria violencia, y también se recordará que su criado y su cocinero huyeron aquella misma noche, lo que parecía demostrar su participación en el crimen. Se apuntó la idea, que no llegó a demostrarse, de que el muerto guardaba quizá en la casa objetos de valor y que el móvil del crimen había sido el robo de los mismos. El inspector Baines, a cuyo cargo está el caso, realizó toda clase de esfuerzos para descubrir el lugar en que se ocultaban los fugitivos, teniendo buenas razones para creer que no habían ido muy lejos y que se hallaban ocultos en algún escondite que tenían preparado previamente. Se tuvo, a pesar de todo, desde el primer momento, la certidumbre de que llegarían a dar con su paradero, porque el cocinero, según declaraciones de algunos proveedores que tuvieron ocasión de verlo por la ventana, era hombre de aspecto por demás llamativo. Se trata de un mulato gigantesco y feísimo, de rasgos amarillentos, de marcado tipo negroide. A este individuo se le ha visto con posterioridad al crimen, porque la noche misma que siguió a éste fue descubierto y perseguido por el agente de policía Walters, pues tuvo la audacia de regresar al pabellón Wisteria. El inspector Baines, pensando que una visita de esa clase no se hacía sin ninguna finalidad determinada y que era probable por consiguiente que se repetiría, dejó sin guardia la casa, pero colocó personal oculto en el bosque de arbustos. El individuo en cuestión cayó en la trampa y fue capturado la noche pasada después de grandes forcejeos, en el transcurso de los cuales dio una feroz mordedura al agente de policía Downing. Tenemos entendido que, cuando el preso sea llevado ante los jueces, la policía solicitará que se mantenga su detención, esperándose que su captura haya de traer como consecuencia grandes novedades. No tenemos más remedio que ir a visitar inmediatamente a Baines, exclamó Holmes echando mano a su sombrero. Lo alcanzaremos con el tiempo preciso antes de que salga de casa. Cruzamos a toda prisa la calle de la aldea, y tal cual esperábamos, encontramos al inspector cuando salía de sus habitaciones. ¿Ha leído usted el periódico, Mr. Holmes?, preguntó, alargándonos un ejemplar del mismo. Sí,
Lo he leído, Mr. Baines. Le ruego que no tome a mal el que le ponga a usted amistosamente en guardia. ¿En guardia? ¿Contra qué, Mr. Holmes? He estudiado este caso con especial atención, y no estoy convencido de que la dirección que usted sigue sea la verdadera. No me agradaría que usted se lanzara demasiado adelante por ese camino, a menos que tenga una completa seguridad. Es usted muy amable, Mr. Holmes. Le aseguro que hablo mirando por usted. Creí advertir en uno de los ojillos de Mr. Baines un temblor que se parecía a un guiño. Mr. Holmes, habíamos convenido en que cada cual llevase el asunto siguiendo sus propias directrices, y eso es lo que yo estoy haciendo. Pues entonces no digo nada, contestó Holmes. No lo tome a mal. De ninguna manera, señor. Yo creo que usted mira por mi bien, pero todos nosotros tenemos nuestros modos de trabajar propios, Mr. Holmes. Usted tiene los suyos, y quizá yo también tenga los míos. Ni una palabra más. De todos modos, voy a darle a usted con mucho gusto los datos que poseo. El individuo en cuestión es un completo salvaje, tan fuerte como un caballo percherón, y tan agresivo como un demonio. Casi le arrancó el pulgar a Downing de un mordisco antes de que pudiera ser dominado. Apenas si habla algunas palabras en inglés, y solo hemos conseguido que nos conteste con gruñidos. ¿Y usted cree tener pruebas de que él asesinó a su amo? Yo no he dicho eso, Mr. Holmes. Yo no he dicho eso. Todos tenemos nuestros pequeños trucos. Pruebe usted con los suyos y yo probaré con los míos. Ese es nuestro convenio. Mientras Holmes y yo nos alejábamos, éste se encogió de hombros y dijo: No puedo conseguir que ese hombre se me confiese. Me da la impresión de que cabalga de una manera que va a sufrir una caída. Pero bueno, y como él dice, cada uno de nosotros debe proceder a su manera, y ya veremos lo que resulta. Sin embargo, observo algo en el inspector Baines que no acabo de comprender por completo. Una vez que estuvimos de vuelta en nuestra habitación de El Toro, me dijo Sherlock Holmes: Watson, haga el favor de asentarse en esa silla, porque voy a ponerle al tanto de la situación, pues bien pudiera ser que esta noche tuviese yo necesidad de su ayuda. Voy a explicarle la evolución que ha experimentado este caso hasta donde yo he sido capaz de seguirlo. En sus rasgos fundamentales ha sido sencillo, pero a pesar de ello, ha ofrecido extraordinarias dificultades para poder realizar una detención. En ese aspecto hay todavía huecos que necesitaré llenar. Volvamos a la carta que le fue entregada a García la misma noche de su muerte. Podemos descartar la idea que tiene Baines de que los criados de García participaron en el hecho. La prueba en ello la tenemos en que quien se las había ingeniado para que Scott Eccles se hallase presente aquella noche en la casa fue el mismo García. Y ya sabemos que ese acto suyo no podía tener otra finalidad que la de preparar una coartada. Era pues García quien meditaba una empresa que era por lo visto criminal, porque sólo quien medita un crimen trata de establecer una coartada. ¿Quién es, pues, la persona que, con mayor probabilidad, le quitó la vida? No cabe duda de que esa persona es la misma contra la cual iba dirigida la empresa criminal. Hasta aquí, creo yo que avanzamos por terreno firme. Nos encontramos, pues, con una razón que explica la desaparición de los criados de García.
Todos ellos estaban compinchados para cometer algún crimen que nosotros desconocemos. Si ese crimen se realizaba, García regresaría a casa. Quedaría cubierto contra toda sospecha por la declaración del caballero inglés, y no habría pasado nada. Pero lo que premeditaban debía de ser empresa peligrosa. Y si García no regresaba a casa a una hora determinada, era probable que hubiese perdido la vida él mismo. Por consiguiente, habían quedado convenidos en que, si tal cosa ocurría, sus dos subordinados huirían a algún lugar previamente convenido, para librarse de allí de las pesquisas y estar en situación de renovar más adelante la tentativa. ¿No es cierto que esta hipótesis explica todos los hechos ocurridos? Tuve la sensación de que la inexplicable maraña se desenredaba ante mis ojos, y como siempre me ocurría, me pregunté cómo no había visto yo antes una cosa evidente. Pero, ¿por qué razón había de regresar uno solo de los servidores? Podemos suponer que, en la confusión de la fuga, se habían olvidado algo de mucho valor, de algo que no se resignaba a desprenderse. Eso explicaría su insistencia en regresar, ¿no es cierto? Bien. ¿Y cuál es el próximo paso? El paso que viene a continuación es la carta recibida por García durante la cena. Ella descubre la existencia de otro compinche en extremo contrario. Pero, ¿dónde se encuentra el extremo contrario? Ya le tengo dicho que ese extremo solo podía encontrarse en alguna casa muy espaciosa, y que el número de casas de esa categoría que hay en el contorno es muy escaso. Los primeros días que pasé en esta aldea los consagré a una serie de caminatas y durante estas, en los intervalos de mis pesquisas botánicas, llevé a cabo un reconocimiento de todas las casas grandes y un examen de la historia familiar y de sus ocupantes. Solo una de las casas reclamó mi atención. Esa casa fue la conocida granja de estilo jacobino, de High Gable, situada a 2 kilómetros de distancia del extremo más lejano de Oxford, a menos de 1 kilómetro del escenario de la tragedia. Las demás casonas pertenecen a gentes prosaicas y respetables, que viven muy lejos de todo lo novelesco. En cambio, Mr. Henderson de High Gable resultó desde todo punto de vista hombre raro, al que bien podían ocurrirle aventuras raras. Concentraré pues mi atención a él y en su casa. Ahí tiene usted, Watson, una colección de gentes raras, y la más curiosa entre todas ellas es el mismo Henderson. Me las compuse para visitarle con un pretexto razonable, pero me pareció leer en sus ojos negros, profundos y meditadores, que él sabía perfectamente cuál era mi verdadera finalidad. Es hombre de 50 años y aires de emperador, es decir, un hombre impetuoso, dominador, que oculta un temperamento al rojo vivo detrás de su cara apergaminada. O es extranjero o ha vivido mucho tiempo en los trópicos, porque tiene un color amarillento y está reseco, aunque es tan correoso como una trenza de látigo. Su amigo y secretario, Mr. Lucas, es indudablemente extranjero, de color chocolate, marrullero, dulzarrón y gatuno, con una melosidad venenosa al hablar. De modo pues, Watson, que nos encontramos ya ante 2 grupos de extranjeros, el uno en el pabellón Wisteria y el otro en High Gable, con lo que empiezan a taparse los huecos de los que antes le hablaba. Esta pareja de amigos íntimos y confidenciales constituyen el centro de toda la casa, pero hay otra persona que quizás sea más importante para las finalidades inmediatas que perseguimos nosotros. Henderson tiene 2 hijas,
una de 12 y otra de 13 años. Tienen de institutriz a cierta Miss Burnett, inglesa, de unos 40 años. Hay también un criado de confianza. Este pequeño grupo es el que forma la verdadera familia, porque siempre viajan juntos, ya que Henderson es un gran viajero que anda siempre de un lado para otro. No hace más que unas semanas que regresaron a Highgable, después de un año de ausencia. Agregaré que es un hombre inmensamente rico, que puede satisfacer todos sus caprichos sin sacrificio alguno. Fuera del grupo del que hablo, su casa está llena de despenseros, lacayos, doncellas y todo personal sobrealimentado y en holganza, que es corriente en las grandes residencias campestres de Inglaterra. De todo eso me enteré en parte por los chismorreos de la aldea y en parte por mi propia observación. No hay mejores instrumentos en esa tarea que los criados que han sido despedidos y se sienten resentidos. Yo tuve la buena suerte, aunque tampoco lo habría encontrado si no hubiese andado a su casa. Como dice Baines, cada cual tenemos nuestro sistema. Fue ese sistema mío el que me permitió conocer a John Warner, que fue jardinero de Highgable, y que fue despedido en un momento de mal humor por su amo dominador. A su vez, el jardinero tenía amigos entre la servidumbre del interior de la casa, a la que une el común temor y antipatía al amo. En esa forma conseguí la llave que me iba a abrir los secretos de aquella familia. Gente rara, Watson. No afirmo que conozca ya todo lo que allí ocurre, pero son sin duda alguna gente rara. El edificio está compuesto de 2 alas. La servidumbre vive en una y la familia en otra. Entre un ala y la otra no existe más ligazón que el criado de confianza de Henderson, que sirve de comer a la familia. Todo se lleva hasta una determinada puerta que conecta las 2 alas. La institutriz y las niñas apenas salen, como no sea al jardín. Jamás ni por casualidad Henderson se pasea solo. Su moreno secretario es como su sombra. Entre la servidumbre se rumorea que su amo tiene un miedo terrible de algo. Warner dice, vendió su alma al diablo por dinero y teme que su acreedor se presente en cualquier momento a reclamar la deuda. Nadie tiene la menor idea de dónde vinieron o quiénes son. Es gente violenta. En 2 ocasiones, Henderson la ha emprendido a latigazos con algunas personas, y tan solo se ha librado de comparecer ante los tribunales gracias a su repleta bolsa y a las fuertes indemnizaciones que ha pagado. Y ahora, Watson, examinemos la situación de estos datos nuevos. Podemos dar por supuesto que la carta procedía de esta extraña familia, y que en ella se invitaba a García a realizar algún proyecto que tenían convenido. ¿Quién escribió la carta? Alguien que estaba dentro de la ciudadela, y que era una mujer. ¿Qué otra persona podía ser sino la institutriz Miss Burnett? Todos nuestros razonamientos nos llevan en esa dirección. Podemos, en todo caso, tomarlo como una hipótesis y ver las consecuencias que de ella se derivarán. Agregaré que la edad y la manera de ser de Miss Burnett viene a desmentir mi primera suposición de que pudiera haber en nuestra historia un asunto amoroso. Si ella escribió la carta es de suponer que era amiga y aliada de García. ¿Qué actitud puede suponerse en consecuencia que adoptaría al recibir la noticia de su muerte? Si la empresa en que colaboraban era pecaminosa, se callaría, aunque guardase en su corazón aborrecimiento y odio contra quienes le habían dado muerte. Y también era de presumir que prestaría su ayuda mientras se tratase tomar venganza de ellos. ¿Me sería posible hablar con ella y servirme de ella? Tal fue mi primer pensamiento.
Pero ahora nos enfrentamos con un hecho siniestro. Desde la noche del crimen nadie ha visto a Miss Burnett. Desde entonces se ha esfumado por completo. ¿Vive? ¿Ha sufrido suerte idéntica y en idéntica noche que el amigo al que había dado cita? ¿O la tienen simplemente prisionera? He ahí el punto que nos queda todavía por resolver. Por lo dicho, se dará cuenta usted, Watson, de lo difícil de la situación. No disponemos de prueba alguna que nos permita solicitar un edicto judicial. Si expusiésemos ante un juez nuestras suposiciones, las tomaría por pura fantasía. La desaparición de la mujer nada representa, porque en esa extraordinaria servidumbre puede ocurrir que no se vea a un miembro de la misma durante una semana entera. Sin embargo, pudiera encontrarse ahora mismo en peligro de muerte. Todo lo que yo puedo hacer ahora es vigilar la casa, haciendo que mi agente Warner monte guardia frente a las puertas exteriores del parque. No podemos consentir que se prolongue semejante situación. Puesto que la justicia no puede hacer nada, debemos actuar cargando nosotros con los riesgos. ¿Qué es lo que usted sugiere? Conozco la habitación de esa mujer. Se puede llegar hasta ella por el tejado de una de las dependencias accesorias. Sugiero, pues, que usted y yo vayamos allí esta noche para ver si damos con el corazón mismo del misterio. La perspectiva, no tengo más remedio que reconocerlo, no era muy atrayente. La vieja casa, con su atmósfera de misterio, sus extraños y temibles habitantes, los peligros desconocidos que podía ofrecer al acercarse a ella, y el que, desde el punto de vista legal, nos colocábamos en una situación falsa, todo, en fin, se combinaba para dar un apagón a mi entusiasmo. Pero la frialdad de témpano que Holmes ponía en sus razonamientos tenía algo que hacía imposible echarse atrás cuando él recomendaba alguna aventura. Le daba a uno el convencimiento de que así, y sólo así, era posible llegar a la solución. Estreché su mano en silencio. Los dados estaban echados. Pero no quiso el destino que nuestra investigación tuviese un final aventurero. Serían las 5 de la tarde, y ya empezaba a descender las sombras de marzo, cuando se precipitó dentro de nuestra habitación un excitado campesino. Se fueron, Mr. Holmes, marcharon con el último tren. La señora se escapó y yo la tengo recogida abajo en un coche. Magnífico, Warner, exclamó Holmes poniéndose en pie de un salto. Watson, esos huecos se van llenando rápidamente. Dentro del coche encontramos una mujer medio desmayada por efecto del agotamiento nervioso. En los rasgos de su cara aguileña y enflaquecida mostraba las huellas de alguna tragedia reciente. Le colgaba la cabeza inexpresiva sobre el pecho, pero cuando la levantó y fijó en nosotros sus ojos apagados, vi que sus pupilas formaban 2 puntos negros en el centro del ancho iris grisáceo. La habían narcotizado con opio. Nuestro emisario, es decir, el jardinero despedido, nos dijo: «Yo estaba de vigilancia en la puerta exterior, tal como usted me lo tenía ordenado, Mr. Holmes. Cuando salieron en coche, yo le seguí hasta la estación. Esta mujer caminaba como sonámbula, pero cuando intentaron meterla en el tren, volvió a la vida y se opuso forcejeando. La metieron de un empujón dentro del vagón, pero ella salió otra vez a viva fuerza. Yo entonces me puse de su parte, la metí en un coche y aquí estamos. No olvidaré jamás la cara que me miró desde la ventanilla del vagón cuando yo me la llevaba.
Poco tiempo me quedaría de vida si aquel demonio amarillento, de ojos negros y expresión rabiosa, pudiera cumplir sus deseos. Subimos a la mujer a nuestro cuarto, la acostamos en el sofá, y un par de tazas del café más fuerte que pudimos preparar bastaron para despejar su cerebro de las brumas de la droga. Holmes había enviado a buscar a Baines y explicó rápidamente a éste la situación. Señor mío, usted me ha proporcionado la prueba misma que yo andaba buscando, dijo el inspector estrechando calurosamente la mano de mi amigo. Desde el primer momento seguía yo la misma pista que usted. ¿Cómo? ¿Que también usted andaba detrás de Henderson? Sí, Mr. Holmes, y cuando usted reptaba sigilosamente por el arbustal de High Gable, yo estaba encaramado entre las ramas de un árbol, y le estaba viendo desde allí arriba. Andábamos a ver quién conseguía antes una prueba de culpabilidad. Y entonces, ¿por qué detuvo al mulato? Baines gorgoriteó de risa. Yo tenía la certidumbre de que Henderson, como él se hace llamar, se daba cuenta de que se recelaba de él, y que mientras se creyese en peligro permanecería agazapado y no daría paso alguno. Detuve a un hombre que yo sabía que no era culpable para hacerle creer que ya no le vigilábamos. Yo estaba seguro de que entonces intentaría largarse, dándonos así oportunidad de acercarnos a Miss Burnett. Holmes puso su mano en el hombro del inspector y le dijo: Usted llegará muy arriba en su profesión, porque tiene instinto y facultad intuitiva. Baines se sonrojó de placer. He tenido durante toda la semana a un agente vestido de paisano en la estación, esperando que se produjese la fuga. Vayan a donde vayan los del grupo de High Gable, ese hombre les seguirá, y Miss Burnett se encuentra a salvo. Todo termina bien. Sin las declaraciones de esta mujer, no podemos proceder a realizar detenciones. Eso es evidente. De modo, pues, que cuanto antes nos haga ella su declaración, será mejor. Se está recobrando por instantes, dijo Holmes examinando a la institutriz. Pero dígame, Baines, ¿quién es ese tal Henderson? Henderson, contestó el inspector, es Don Murillo, al que llamaban en otro tiempo el Tigre de San Pedro. El Tigre de San Pedro. Como un relámpago surgió en mi cerebro la historia completa de aquel hombre. Se había hecho célebre como el tirano más depravado y sanguinario de cuantos han gobernado cualquier país con pretensiones de civilizado. Hombre fornido, temerario y enérgico, tuvo temple suficiente para hacer soportar sus vicios durante 10 o 12 años a un pueblo acobardado. Su nombre inspiraba terror por toda América Central. Al cabo de ese tiempo hubo una sublevación general en contra suya, pero el tirano era tan astuto como cruel, y en cuanto advirtió el primer rumor de la tormenta que se acercaba, hizo llevar secretamente sus tesoros a bordo de un barco tripulado por fervientes adeptos suyos. Cuando los sublevados tomaron al siguiente día por asalto el palacio, lo encontraron vacío. El dictador, sus 2 hijas, su secretario y sus riquezas habían escapado de sus manos. Desde aquel día desapareció del mundo, y repetidas veces se ocupó la prensa europea del anónimo bajo el cual escondía su identidad. Sí, señor, don Murillo, el Tigre de San Pedro, recalcó Baines.
Si usted lo consulta, se encontrará con que los colores de la bandera de San Pedro son el verde y el blanco, es decir, los mismos de los que se habla en la carta. Ese hombre se hace llamar Henderson, pero yo pude remontarme a sus andanzas hasta París, Roma, Madrid, Barcelona, en cuyo puerto entró su barco el año 86. Desde entonces lo buscan por tomar venganza en él, pero hasta ahora no habían conseguido dar con su paradero. Miss Burnett, que se había erguido en su asiento y seguía con gran atención nuestro diálogo, dijo: Descubrieron su paradero hace un año. Ya una vez han atentado contra su vida, pero algún espíritu maligno le protegió. Nuevamente ahora ha caído el noble y caballeroso García, mientras ese monstruo huye sano y salvo. Pero otro hombre sucederá al caído, y otro, hasta que algún día se haga justicia. Eso es tan cierto como que mañana va a salir el sol. Sus manos delgadas se apretaban con fuerza, y el ímpetu de su odio empalideció su cara demacrada. ¿Y cómo fue el intervenir de usted en este asunto, Miss Burnett?, preguntó Holmes. ¿Cómo es posible que una señora inglesa participe en un asunto de asesinato? Me alié a ellos porque no había otro modo en el mundo en que se hiciese justicia. ¿Qué le importa a la justicia de Inglaterra que hayan corrido ríos de sangre años atrás en San Pedro, o que este individuo robase un barco cargado de riquezas? Para ustedes todas esas cosas son igual que crímenes cometidos en algún otro planeta. Para nosotros, en cambio, son realidades vivas. Nos hemos enterado de la verdad a fuerza de dolor y de sufrimientos. Para nosotros no hay en el infierno un demonio que pueda equipararse con Juan Murillo, y no puede haber paz en la vida mientras todas sus víctimas sigan clamando venganza. No cabe duda de que ese hombre fue todo lo que usted dice, le contestó Holmes. He oído hablar de sus atrocidades, pero ¿en qué le afectan ellas a usted? Se lo contaré todo. La política de este miserable consistía en asesinar, con un pretexto u otro, a cuantos hombres podían llegar a ser con el tiempo rivales peligrosos suyos. Mi marido, sí, porque mi verdadero apellido es señora de Víctor Durango, era ministro de San Pedro en Londres. Allí nos conocimos y nos casamos. Hombre más noble no los ha habido en el mundo. Por desgracia, Murillo tuvo noticias de sus excelentes cualidades. Lo llamó a San Pedro por cualquier pretexto y lo hizo fusilar. Como si tuviera un barrunto de la muerte que le esperaba, se negó a llevarme con él. Le fueron confiscadas sus propiedades y yo quedé malviviendo y con el corazón destrozado. Sobrevino más tarde la caída del tirano. Este huyó, como se lo he contado antes, pero las muchas personas cuyas vidas han deshecho y cuyos parientes más próximos y más queridos habían sufrido las torturas y la muerte a manos suyas, no se conformaron con dejar las cosas como estaban. Formaron entre sí una sociedad que no se disolvería sino cuando hubiese realizado su obra. A mí se me designó, después que logró descubrirse al déspota caído bajo el nombre de Henderson. Se me designó, digo, para que entrase en su servidumbre y mantuviese a los demás al tanto de sus andanzas. Pude lograrlo, obteniendo el cargo de institutriz dentro de la familia. Él estaba lejos de pensar que la mujer que tenía que enfrentarse con él a las horas de comer era la misma a cuyo marido había lanzado a la eternidad con solo 1 hora de tiempo para prepararse. Yo le sonreía,
cumplía con mis obligaciones para con sus hijas, y esperaba mi momento. Se atentó contra él en París, pero la tentativa fracasó. Viajábamos en rápido zigzag de aquí para allá por toda Europa, para despistar a nuestros perseguidores, hasta que regresamos a esta casa, que él tenía alquilada desde que llegó por primera vez a Inglaterra. Pero también aquí le esperaban los ejecutores de la justicia. Sabiendo que él volvería, aguardábale aquí García, hijo del que fue alto dignatario de San Pedro. Aguardábale con 2 compañeros leales, gente humilde, pero animados los 3 por idénticos motivos de venganza. Poco era lo que García podía realizar en pleno día, porque Murillo adoptaba toda clase de precauciones, y jamás salía como no fuese acompañado de su satélite Lucas, o sea, López, que era como se llamaba en los tiempos de su grandeza. Sin embargo, Murillo dormía solo, y el vengador podía llegar hasta él durante la noche. Una tarde, fijada de antemano, envié a mi amigo las instrucciones finales, porque Murillo vivía siempre alerta y cambiaba constantemente de habitación. Yo me cuidaría de que las puertas estuviesen abiertas. Una luz verde o blanca en una ventana que caía frente al paseo de entrada le advertiría si todo estaba en regla o si era preciso postergar la empresa. Pero todo se nos torció. Yo no sé cómo, pero lo cierto es que había despertado los recelos de López, el secretario. Cuando yo acababa de escribir la carta, se me acercó furtivamente por detrás y saltó sobre mí. Él y su amo me llevaron a rastras a mi habitación y me sentenciaron como reo convicto de traición. En aquel mismo instante me habrían clavado sus cuchillos si hubiesen visto la manera de salvarse de las consecuencias de su crimen. Por último, y después de un largo debate, llegaron a la conclusión de que asesinarme resultaba demasiado peligroso, pero decidieron desembarazarse para siempre de García. Me amordazaron y Murillo me retorció el brazo hasta arrancarme la dirección de aquel. Juro que, de haber sabido yo lo que proyectaba contra García, me lo habría dejado arrancar antes de hacer lo que hice. López escribió el sobre para la carta que yo había escrito. Lo lacró, sellándolo con un gemelo de su camisa, y envió la carta por mando de su criado, José. Ignoro de qué modo lo asesinaron, salvo que fue la mano de Murillo la que descargó el golpe que lo derribó, porque López había quedado aquí manteniéndome bajo guardia. Me imagino que le esperaron entre los matorrales de aliagas que bordean el camino, y que le golpearon cuando él pasaba. Al principio tuvieron el propósito de dejarle entrar en la casa, para matarlo como a un vulgar ladrón sorprendido infraganti. Pero se dijeron que si se veían mezclados en una situación policíaca, se descubriría públicamente su verdadera personalidad, y se expondrían con ello a nuevas agresiones. Quizá la persecución cesase con la muerte de García, que asustaría a los demás, haciéndoles renunciar a su empeño. Todo les habría ido bien, si yo no hubiese sabido lo que ellos habían hecho. Estoy segura de que hubo momentos en que mi vida estuvo en el fiel de la balanza. Fui confinada dentro de mi habitación. Me aterrorizaron con las amenazas más horribles. Me maltrataron de una manera cruel para quebrantar mi espíritu. Miren este corte en mi hombro y los magullamientos que tengo en los brazos. Y en una ocasión en que yo traté de pedir socorro desde la ventana, me amordazaron. Este cruel encarcelamiento se prolongó durante 5 días, durante los cuales me dieron el alimento estrictamente preciso para mantener mi vida. Esta tarde me sirvieron un buen almuerzo, pero en cuanto lo comí,
Me di cuenta de que me habían suministrado una droga. Recuerdo, como en sueños, que medio me condujeron, medio me transportaron al coche. En ese mismo estado de inconsciencia me trasladaron al tren. Solo entonces, casi cuando ya empezaban a moverse las ruedas, me di cuenta de que mi libertad estaba en mis propias manos. Salté fuera. Ellos intentaron arrastrarme atrás, y de no haber sido por la ayuda de este buen hombre que me llevó hasta el coche, no habría conseguido huir de ellos. Ahora, gracias a Dios, estoy ya siempre fuera de sus manos. Todos habíamos escuchado con la mayor atención este extraordinario relato, y fue Holmes quien rompió el silencio moviendo la cabeza y diciendo: «Todavía no hemos vencido las dificultades que se nos presentaban. Nuestra labor policíaca termina, pero ahora empieza nuestra labor justiciera». «Exactamente», le contesté yo. Un abogado inteligente podría presentar el caso como acto de legítima defensa. Quizá esos hombres tienen sobre sus espaldas un centenar de crímenes, pero solo pueden ser juzgados por este de ahora. «Vamos, vamos», dijo Baines alegremente. «Yo tengo una idea mejor que esa de la justicia. La legítima defensa es una cosa, y atraer a un hombre con engaños es otra muy diferente, aunque viesen en ese hombre un peligro para ellos. No y no. Cuando veamos en la próxima sesión de lo criminal ante el jurado de Guilford a los inquilinos de Highgable, veremos todos nosotros justificada nuestra acción». Sin embargo, es cosa del dominio de la historia el que tuvo que pasar todavía algún tiempo antes que el tigre de San Pedro recibiese su merecido. Astutos y audaces, él y su acompañante despistaron a su perseguidor de ahora. Penetrando en una casa de huéspedes de Edmonton Street y saliendo por una puerta trasera que daba a Curzon Square. Desde ese día ya no se les volvió a ver en Inglaterra, pero 6 meses después fueron asesinados cierto señor Marqués de Montalva y el señor Rulli, secretario suyo, en sus habitaciones del Hotel Escorial de Madrid. El crimen se atribuyó a los nihilistas, y no se logró detener a los asesinos. El inspector Baines vino de visita a Baker Street con una descripción impresa de la morena cara del secretario y de las facciones dominadoras, los ojos magnéticos y las cejas tupidas de su señor. No pudimos dudar de que se había hecho justicia, a pesar de que ésta se hubiese retrasado. «Ha sido un caso caótico, mi querido Watson», dijo Holmes mientras fumaba la pipa de la velada. «No le será posible a usted presentarlo de forma apretada por la que siente tanto cariño. Abarca 2 continentes, se relaciona con 2 grupos distintos de personas misteriosas, y se complica aún más con la presencia altamente respetable de nuestro amigo Scott Eccles, cuya inclusión me demuestra que el difunto García era hombre de cerebro calculador, y que tenía bien desarrollado el instinto de su propia conservación. Lo único notable del caso es que, entre una completa maraña de posibilidades, nosotros y nuestro digno colaborador, el inspector Baines, supimos mantenernos pegados a las líneas esenciales, guiándonos de ese modo por el sendero lleno de retorcimientos y de zigzagueos. ¿Hay todavía en el caso algún detalle que usted no vea claro? ¿Qué es lo que iba buscando el mulato cuando volvió a la casa? Yo creo que puede explicárnoslo el extraño animal que hallamos en la cocina.
Aquel hombre era un salvaje primitivo de las selvas inexploradas de San Pedro, y ese animal era su fetiche. Cuando él y su compañero huyeron para esconderse en algún lugar previamente señalado, y en el que vivía sin duda alguna otro confederado suyo, su compañero le convenció de que debía abandonar un objeto tan comprometedor. Pero el mulato tenía puesto en él su corazón, y al día siguiente se sintió arrastrado hacia él mismo. Pero al mirar previamente por la ventana, descubrió al agente de policía Walters, que se había hecho cargo de la casa. Aguardó 3 días más y su fe o superstición lo arrastraron hacia allí otra vez. El inspector Baines, que, con su astucia habitual, había quitado importancia al incidente delante de mí, se había dado verdaderamente cuenta de la importancia que tenía y montó una trampa en la que cayó aquel individuo. ¿Hay algún otro punto dudoso, Watson? El ave despedazada, el cubo de sangre, los huesos chamuscados, el misterio todo de aquella sorprendente cocina. Holmes se sonrió, al mismo tiempo que consultaba una nota en su cuaderno. Me pasé una mañana en el Museo Británico leyendo este y algunos otros puntos. He aquí una acotación del libro de Eckermann, El vuduismo y las religiones de negroides. El verdadero adorador de vudú no acomete ninguna empresa de importancia sin antes realizar determinados sacrificios que tienen por finalidad el hacerse propicios a sus sucios dioses. En casos extremos, esos ritos toman la forma de sacrificios humanos, seguidos de actos canibalescos. Pero lo más corriente es que las víctimas sean un gallo blanco, que es despedazado vivo, o un chivo negro, al que se corta el cuello y cuyo cuerpo se quema luego. Ya ve, pues, usted que nuestro bárbaro amigo era un hombre muy ortodoxo en el cumplimiento de sus ritos. Es una cosa grotesca, Watson, agregó Holmes, mientras sujetaba despacio con una goma su libro de notas. Pero, como ya he tenido ocasión de hacerle observar, de lo grotesco a lo horrible no hay sino un paso. Bueno, chicos, chicas, hasta acá el relato de esta semana. Espero lo hayan disfrutado. Una historia interesante y un poco más larga que de costumbre. Tenemos a un hombre asesinado, García. Al principio la teoría era que había un triángulo amoroso y que García había invitado a su casa a Eccles para que fuera su coartada. Solo esto último era cierto. García necesitaba a Eccles en su casa para no ser sospechoso de la muerte de Murillo. Pero este sociópata que hacía llamarse Henderson ya sabía lo que se planeaba contra él aquella noche, porque habían capturado y descubierto a la supuesta institutriz Miss Burnett. García corrió con mala suerte, a pesar de ser hombre tan calculador. Me pregunto si no habría sido válido que Sir Arthur permitiera a este personaje dudar del sobre de la carta, ya que venía sellado y con las señas escritas por alguien más, alguien diferente a la señorita Burnett. Por cómo nos detalla Holmes la personalidad de García, uno pensaría que habría podido sospechar una trampa en contra de él. Sin embargo, parece que no fue así. Por un tiempo Murillo o Henderson se salva y se sale con la suya. Su único cabo suelto era Miss Burnett, de la cual planeaba deshacerse en otro lugar una vez que los inspectores lo hubieran descartado como posible sospechoso. Sin embargo, Baines, muy hábilmente, le hizo creer a Murillo que su búsqueda iba por otro lado, lo cual permitió que este sociópata hiciera su movida,
para la cual tanto Baines como Holmes ya estaban preparados, aunque al final vimos que no tan preparados. En cuanto a los móviles y razones detrás de este asesinato, tenemos mucho que pensar, desde un punto de vista moral y filosófico. Murillo fue gobernante de un lugar en el que hizo actos muy crueles. Lo describen como sanguinario, depravado y además ladrón. Mencionan, eso sí, que mató a muchos de su pueblo, tantos y de una manera tan inhumana que los sobrevivientes formaron una organización específicamente para tomar venganza. Es ahí donde uno se pregunta si la justicia existe en este mundo. ¿Es justicia haber asesinado al final a Murillo? ¿O solo una pequeña compensación? ¿O quizá un eslabón más en la cadena del karma? ¿Es diferente la venganza impulsiva a una venganza tan planeada y organizada como la vemos acá? ¿Hasta dónde esto puede ser llamado venganza y hasta dónde es proteger la dignidad humana? Espiritualmente hablando, ¿le haría mejor a uno dedicarse a vivir su duelo por el país y los seres queridos? ¿O beneficiaría más al ser participar en esta empresa contra un sociópata? A mí todas estas me parecen preguntas interesantes. Sin duda es una historia que destapa muchos cuestionamientos, donde al final nuestro detective decide quedarse al margen de lo que pasó, participando solo para develar los misterios de este caso. En fin, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. Les recuerdo que ya para el siguiente relato retomo el formato y el estilo de narración anterior. Muchas gracias de verdad a todos los que han comentado. No sabía que les gustaba tanto ese estilo, aunque algunos me dijeron que cualquiera de los dos está bien. Sin embargo, para darle más relieve a los relatos y a las historias, continuaré con el estilo que venía trabajando. Así que muchas gracias de nuevo a todos por sus comentarios, por sus likes y por sus suscripciones. Gracias por seguir haciendo crecer este canal. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles. Nos vemos.